Hola, bienvenidos. Y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Hoy hacemos lectura de radiografía simple en cuanto a lo que son preguntas y respuestas. Primero, ¿en qué se diferencian los rayos X diagnósticos de otros tipos de radiación electromagnética? Bien, los rayos X tienen mayores frecuencias y menores longitudes de onda que la luz visible, que las microondas y que las ondas de radio. Los rayos X diagnósticos tienen clásicamente una energía de 20 a 150 kilovoltios. Los rayos gamma emitidos por muchos agentes utilizados en medicina nuclear tienen incluso una frecuencia mayor y menor longitud de onda que los rayos X. Pregunta 2. ¿Cuáles son los componentes de un tubo de rayos X? El tubo de rayos X contiene un cátodo con carga eléctrica negativa y un ánodo con carga positiva. El cátodo contiene un filamento habitualmente hecho de alambre de tungsteno enrollado, que es una fuente de electrones. Los electrones son acelerados hacia el ánodo. El ánodo es el blanco donde chocan los electrones hecho de tungsteno y donde se producen los rayos X. Pregunta número 3. ¿Cómo se producen los rayos X diagnósticos? Los rayos X se producen cuando un electrón con suficiente energía pasa próximo a un núcleo anatómico del ánodo del tubo de rayos X. La fuerza atractiva del núcleo cargado positivamente determina que el electrón cambie de dirección y pierda energía. La diferencia entre la energía inicial del electrón y su energía después del cambio de dirección experimentado se libera en forma de un botón de rayos X. Este proceso se denomina, no sé cómo se pronuncia, Bremsstrahlung, que significa radiación de frenado. Pregunta número 4. ¿Qué ocurre con la mayor parte de la energía que entra en el tubo de rayos X? La mayor parte, 99% de la energía eléctrica que entra en el tubo se convierte en calor y el calentamiento del tubo es a menudo el factor limitante para determinar el tiempo durante el cual puede utilizarse un tubo de rayos X. Aproximadamente el 1% de la energía eléctrica que se consume en el tubo se convierte en rayos X. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los parámetros claves que pueden manipular en un generador de rayos X? El voltaje a través de los túbulos de rayos X medido en kilovoltios, que se abrevia con kV, la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa el tubo de rayos X, medida de miliamperios, y el tiempo de exposición, medida de milisegundos. La corriente eléctrica y el tiempo de exposición pueden combinarse y expresarse en miliamperios segundo. Pregunta número 6. ¿Qué ocurre si se aumenta el voltaje? Kilovoltios. Aumenta el poder de penetración de rayos X, aumenta la exposición, película más oscura, y disminuye el contraste. Aumenta la energía máxima de los rayos X producidos. El contraste de la película depende principalmente de lo que es el voltaje. Pregunta número 7. ¿Qué ocurre si se aumenta la intensidad de la corriente y el tiempo? El aumento del tiempo significa un aumento de la exposición de la película. Se produce más rayos X y esta se oscurece. No se modifica la energía máxima de los rayos X producidos. Pregunta número 8. ¿Cómo se obtienen las placas simples? El paciente se coloca entre el tubo de rayos X y un chasis. El tubo produce rayos X que pasan a través del cuerpo y son atenuados por la interacción con los tejidos del cuerpo. El chasis contiene una película que se sitúa adyacente a la pantalla de fluorescencia. Cuando los rayos X alcanzan el chasis, se produce una interacción fotoquímica entre los rayos X y la pantalla cubierta por partículas fluorescentes. Los rayos X activan las partículas fluorescentes y emiten rayos de luz. Los rayos de luz exponen la película radiográfica y se produce una imagen. Pregunta número 9. ¿Cuáles son los colimadores, las pasillas y las pantallas? ¿Dónde están?
Desde el tubo de rayos X, los rayos pasan a través de un colimador que consta de láminas de plomo. Los colimadores estrechan el haz de rayos X. Los rayos X se desplazan a través del aire hacia el paciente y después pasan a través de una parrilla que está constituida por láminas delgadas de plomo separadas por plástico. La parrilla permite el paso de los rayos X que han pasado directamente a través del paciente y por tanto contiene información útil y no deja pasar los rayos X provenientes de la dispersión que solo contribuirían a generar ruido y a disminución del contraste. Después de pasar a través de la rejilla, los rayos X penetran en el chasis, el cual en los sistemas de doble pantalla estándar incluye una pantalla de refuerzo a continuación en la película y una segunda pantalla de refuerzo. Las pantallas absorbentes los fotones de los rayos X y emiten luz visible. La luz impresiona la película radiográfica. Pregunta número 10. ¿Cuál es la ley del inverso del cuadrado de la distancia? La intensidad del haz de rayos X disminuye en el cuadrado de la distancia en el túbulo que los produce. En otras palabras, si se dobla la distancia sobre el cuerpo del paciente y el tubo de rayos X, la exposición a la radiación disminuye en un factor de 4. Este concepto es importante para determinar la exposición a los rayos X y a la dosis absorbida. Pregunta número 11. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un punto focal pequeño? El punto focal es la fuente de los rayos X en el tubo. Los puntos focales más pequeños producen imágenes más nítidas. Si bien los puntos focales de mayor tamaño pueden tolerar mayor cantidad de calor, por tanto, los puntos focales pequeños se utilizan en la mamografía y en el cual se requiere poca exposición, pero con imágenes muy fluidas, muy nítidas. Los puntos focales grandes se utilizan en la fluoroscopía para exposición continua, aunque con menor resolución. Los rayos X diagnósticos regulares utilizan puntos focales de tamaño entre los utilizados en la mamografía y los utilizados en la fluoroscopía. Pregunta número 12. ¿Cuáles son las 5 densidades básicas que se observan en una radiografía? ¿Cómo aparecen? Aire, grasa, partes blandas y hueso y metal. El aire atenúa muy poco el haz de rayos X y permite que casi toda la energía inicial del haz oscurezca la película. Por tanto, el aire aparece de color negro. El hueso y los metales atenúan una gran proporción del haz de rayos X y permite que muy poca radiación llegue a oscurecer la película. Por tanto, el hueso y los objetos metálicos aparecen en blanco en las radiografías. La grasa y las partes blandas atenúan cantidades intermedias del haz de rayos, por tanto aparecen entre blanco y negro como un espectro de intensidad de gris. Pregunta número 13. ¿En qué se diferencia una radiografía digital de la radiografía convencional? En la radiografía digital se utiliza una pantalla de fósforo para capturar la información resultada de la exposición de los rayos X. Los electrones quedan atrapados en la capa de fósforo por exposición a los rayos X y posteriormente se lee la pantalla mediante un lector láser que obliga a los electrones a emitir luz. Este patrón se almacena electrónicamente como una imagen digital. La capacidad del observador para manipular el brillo y el contraste de la imagen digital contribuye a un gran avance en esta técnica. Pregunta número 14. ¿Cómo difieren las combinaciones pantalla-película de las mamografías de las utilizadas para los exámenes de tórax y del abdomen? Las combinaciones para las mamografías son más bajas que las que se usan para las radiografías torácicas y abdominales. Esto significa que las combinaciones pantalla-película en la mamografía son más delgadas y tienen mayor resolución espacial. Pregunta número 15. ¿Cuál es la diferencia entre una proyección postero-anterior y una antero-posterior? Los nombres de estas proyecciones describen el cambio del haz de rayos X a través del paciente.
En una radiografía torácica postero-anterior, el haz llega al paciente por la espalda y la imagen se adquiere desde la porción frontal del mismo. Para realizar radiografías torácicas portátiles, se coloca la placa fotográfica detrás del paciente y se transmite el haz de rayos X desde delante, con lo que se consigue una proyección antero-posterior. Se sigue una denominación convencional similar para todas las imágenes de radiografía y mamografía. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Suscríbete.